el diagnóstico del síndrome de Proteus se requiere 3 de los criterios generales que, como dije, ya lo tiene la paciente, más 1 de la categoría B, A, que es lo que la presenta. Además, también puede también presentar otros criterios, 2 criterios de la categoría B y 3 de la categoría C. Bueno, esta es una revisión, un caso de reporte del 2002, en la que también informan, ¿no?, de una paciente similar a la paciente que estoy comentando, de 3 años de edad, en la que a partir de los 6 meses cursa con un aumento, ¿no?, un crecimiento desproporcionado de los dedos, ¿no?, principalmente del anular, asociado a quistes ováricos y a la aparición de una masa paraovárica de 18 centímetros de longitud. Y que en la macroscopía se ve como un tumor quístico, en la que presenta, ¿no?, masas de aspecto polipoide y otras de aspecto papilar. Pero que, a diferencia de la histología de nuestra paciente, es que presenta una arquitectura mucho más compleja y mayor atipia, ¿no?, con una arquitectura tanto papilar como glandular, y también la presencia de un implante peritoneal, por lo que fue diagnosticado como un cistoadenoma endometrioide borderline. Este es otro artículo del 2011 en la que hicieron estudios, ¿no?, en 29 pacientes con el síndrome de Proteus. 26 tenían una mutación activadora somática. Y esto se refiere a que esta mutación puede ocurrir en cualquier célula del cuerpo, a excepción de las células germinales. En el oncogen AKT1, que codifica la quinasa AKT1, que es una enzima que se sabe que media en los procesos de proliferación celular y apoptosis. Solo 2 de las 38 muestras de ADN de sangre periférica que fueron recolectadas en este paciente con síndrome de Proteus fueron positivas para la mutación, ya que oncogen AKT1 está más presente en las células germinales. El síndrome de Proteus es causado por una mutación activadora somática en AKT1, demostrando la hipótesis del mosaicismo somático e implicando la activación de la vía PI3K-AKT en los hallazgos clínicos característicos de sobrecrecimiento y susceptibilidad tumoral en este trastorno. Bibliografía. Gracias. Muy bonito el caso, justamente esta última diapositiva creo que te faltó comentar, ¿no? Entonces, estaba yo leyendo acá. A ver, bueno, este caso, yo siempre hago ranking, ¿no?, de mis casos de la semana, del mes, del año, ¿no? Y la verdad que este es uno de los casos de mi vida, ¿no? Porque tiene todo. Tiene patología ginecológica, tiene patología pediátrica, tiene patología de partes blandas, de hueso, hay amputaciones sucesivas, ¿no? Tiene patología cutánea, ¿no? Probablemente el doctor Ventura es un diagnóstico muy correcto por esa parte, ¿no? Se puede agarrar de muchas maneras, ¿no? Muy inusual, ¿no?, ver un tumor epitelial ovárico a esa edad, ¿no? Eso es muy inusual, ¿no? Uno puede ver algunos estromales, puede ver varios germinales, peripitelial ovárico es muy difícil a un año y 10 meses, ¿no? Entonces, por eso, ¿no?, siempre este caso me ha gustado, ¿no? Como ven ustedes la diapositiva, es una película muy conocida, ¿no?, con Anthony Hopkins, ahí hace del médico. Y cuando vean la película, la verdad que veanla con pañuelo, ¿no?, porque es una historia muy triste de esa persona, ¿no?, cómo es utilizada, ¿no? Para fines no muy... Entonces, eso es, ¿no? Ese paciente, el que ven ahí, ¿no?, estuvo catalogado de neurofibromatosis tipo 1 muchos años, ¿no? Pero al final se encontró que era un Proteus, ¿no?
No. Ya está. Ese es el comentario, no sé, algún comentario, una pregunta adicional, no sé. Ah, y lo último, ¿no? El proteus es mosaico. ¿Qué significa? Que hay partes enfermas y partes sanas. No, no es germinal. Por más que ustedes vean mucho del cuerpo comprometido, no es germinal. O sea, no va a salir en la sangre. Por eso que solo 2 de 38 muestras, ¿no?, fueron positivas, porque no es un germinal. Es más que todo un mosaico. Por eso tiene manifestaciones ováricas, pueden ser parotidias, pueden ser de hueso, de partes blandas, de piel, ¿no? Pero eso aún, con todo eso, no es germinal, es somático mosaico, ¿no? Ese es el comentario que podría dar. Excelente caso. Una pregunta, ¿hay seguimiento de esta niña? Sí, justo ayer vimos eso, entramos con ayuda de los rotantes, entramos a la historia clínica, ¿no?, que ahora podemos verla en el sistema, ¿no? Antes era muy difícil acceder, ¿no? Había que hacer un trámite ahí, pero pudimos ver, y esta paciente ha sido sometida, por lo menos tenemos datos de ella, este caso es de 2013, cuando tenía 1 año 10 meses, ¿no? La última atención de ella que hemos visto ha sido en el 2023, hace 2 años, y lo que refieren es que las amputaciones han sido sucesivas, ¿no? Porque este crecimiento lamentablemente provoca contracturas, provoca que, ¿no?, varios tipos de alteraciones, ¿no?, ortopédicas que no permiten una buena calidad de vida. Entonces, después se encontró un nódulo pulmonar. A ver, ese micrófono, por favor. Se encontró un nódulo pulmonar que supuestamente era una metástasis del cáncer de ovario, pero al final no. Ese nódulo pulmonar ha sido seguido con el tiempo y como se veía que no aumentaba tanto en tamaño como en número, fue resecado, ¿no? Y no sé, para más rareza, salió un tumor benigno pulmonar conocido como neumocitoma esclerosante, ¿no?, que antes se llamaba hemangioma esclerosante pulmonar. Entonces, eso es más o menos el seguimiento. Excelente, felicitaciones. Realmente muchas lecciones de este caso muy interesante. Compromiso sistémico. Podemos pasar al siguiente si no hubiera alguna otra. No se olviden, por favor, entre los presentes, ¿no?, que participen al final de la trivia que ha preparado el grupo. El premio para el ganador en esta oportunidad va a ser una media beca para el Congreso Nacional de la Asociación, que va a ser el próximo año en Valle Sagrado, del 20 al 24 de enero. Pasamos entonces al siguiente. Sí, el cuarto caso lo va a presentar en la reciente tercer año Melissa Romero Aliaga, y el encargado es el doctor Wilder Ramos Castillo. Buenas noches, ¿se me escucha? Sí, perfecto. Ya, listo. Bueno, mi nombre es Melissa Romero, residente de tercer año del Hospital Rebagliati, y el caso que voy a presentar se titula de la clínica La histología, androgenismo en paciente pediátrico. A ver. Entonces, el caso comienza... un ratito, un momento, tengo un error. ¿Qué pasó? Ahorita continuamos, estamos perfectos con el tiempo, ¿no? Sí, muy bien con el tiempo. La presentación muy bien dirigidas, muy bien representados hasta todos los casos del momento. Vamos a ver. Ahora sí estamos. Ya va a empezar Magali. A ver. Ya, ahora sí. Ya, ahora sí. Bueno, entonces, este caso clínico comienza con una paciente, bueno, con una congelación, con un estudio de congelación con una niña de 10 años, y nos mandan estos datos
escasos datos, ¿no?, clínicos de esta paciente y sobre todo el marcador tumoral que está elevado, que es la alfa-fetoproteína. Acá le dejo, ¿no?, las imágenes de macroscopía para que puedan ir pensando en cómo es que se vería en la histología. Entonces, empezamos con una paciente, ¿no?, de 10 años de edad, ¿no?, que ingresa a la emergencia pediátrica en la fecha consignada. La madre refiere que tiene un tiempo de enfermedad de 2 días. Esta niña presenta un sangrado vaginal escaso a moderado y nota una tumoración a nivel de la región vulvar, por lo que, bueno, acuden a la emergencia, ¿no? En el examen físico que se le realiza a esta niña, evidencia un aparente regular estado general de nutrición, de hidratación, pero los genitales externos, ¿no?, el clítoris está aumentado de tamaño. Además se observaba una lesión mamelonada de 4 por 3 por 2 centímetros que proviene de vagina, ¿no? Y, bueno, en la emergencia le realizan una ecografía pélvica, ¿no?, el útero con las siguientes medidas, y bueno, el endometrio hiperecogénico de 5 milímetros, el ovario derecho dentro de las medidas normales. Sin embargo, el ovario izquierdo vemos que tiene un aumento tanto en las medidas como en el volumen. Dentro de los antecedentes personales de esta niña, es producto de una primera gestación, el tamizaje neonatal es normal, ella presenta broncoespasmo en tratamiento con salbutamol y fluticasona, y bueno, las reacciones alérgicas medicamentosas y cirugías niega. Dentro de los antecedentes familiares, madre de 39 años con hipotiroidismo, padre de 36 años aparentemente sana y una hermana menor aparentemente sana. Los antecedentes ginecostétricos de esta niña vemos, ¿no?, lo que nos llama la atención es que presenta una telarquía y pubarquia a partir de los 7 años, una menarquia a los 9 años, tiene un régimen catamenial de 4-6 en 28 a 30 días y la fecha de última regla fue en agosto del año pasado, gesta para 0. Entonces, en la emergencia pediátrica es evaluada por el servicio de ginecobstetricia, ¿no?, en la fecha consignada. Y bueno, lo resaltante o lo llamativo, ¿no?, es que clasifican a las mamas en un Tanner 3. El rostro de la paciente mencionan al momento que está depilada. Sin embargo, logran hacer un score de hirsutismo con la escala de Ferryman y Galway, dado por la madre, que fue 19 puntos, un score moderado. La clitoromegalia y la tumoración vaginal. Entonces, en estas imágenes ya podemos ver, ¿no?, la tumoración que protruye por vagina, que tiene una medida de 4 centímetros, además de la clitoromegalia. Si nos enfocamos más en la imagen que protruye por vagina, vemos que es una masa vaginal con bordes bastante, ¿no?, irregulares, nodulares, y que mencionan en el examen físico que era muy sangrante al tacto, ¿no? Las características clínicas sugestivas, ¿no?, de un tumor maligno, así como la edad de la paciente, la localización, nos podrían, digamos, orientar hacia un diagnóstico probable, ¿no?, de un rhabdomiosarcoma embrionario, probablemente una variante botroide. Entonces seguimos ya con la historia, con el examen físico de la paciente. Vemos, ¿no?, un aumento de vellos en miembros inferiores que, según la madre, comienzan a partir de los 9 años. Igual acá, ¿no?, miembros superiores también con aumento de vellos. Sin embargo, la madre refiere que la depila constantemente, ¿no? Y acá para mostrarles la presencia de hirsutismo y acné leve. Otro dato importante es que menciona la madre el cambio de voz y olor corporal también a partir de los 9 años. Entonces a esta niña se le realizan exámenes auxiliares, ¿no?, de imágenes, en este caso una resonancia magnética, en donde podemos evidenciar esta lesión ovárica izquierda compleja que le colocan altamente sugestiva de disgerminoma u otro tumor germinal ovárico, ¿no? Se debe correlacionar con marcadores tumorales y con la histopatología. Por otro lado, también nos menciona esa masa heterogénea que vimos que protruía por vagina, muy sugestiva de una lesión sarcomatosa, ¿no?, por el cual también recomienda una correlación histopatológica, además de líquido libre en región pélvica. Se le realiza también estudios de tomografía con contraste y también mencionan, ¿no?, la presencia de tumoración anexial izquierda y, bueno, en probable relación con disgerminoma, hígado, vesícula biliar, vaso y sobre todo las adrenales dentro de lo normal. Entonces, acá tenemos, ¿no?, la analítica prequirúrgica, la hemoglobina, plaqueta, leucocitos dentro de lo normal. Sin embargo, vemos que los niveles de androstenediona están elevados. Por otro lado, ¿no?, la deshidroepiandrosterona, FSH, LH, estradiol, TSH y prolactina están dentro de rangos normales. Sin embargo, la testosterona libre la vemos en valores elevados, ¿no? Por otro lado, los electrolitos dentro de lo normal. Lo que llama la atención son los marcadores tumorales, sobre todo la alfa-fetoproteína que se encontraba elevada en prequirúrgico, ¿no? Y bueno, la 17-hidroxiprogesterona que también está en valores elevados.
Entonces, la impresión diagnóstica que dan los clínicos, ¿no? En ese momento es que la paciente presenta una pubertad precoz periférica, ¿no? Una probable hiperplasia suprarrenal congénita no clásica, tumor anexial izquierdo complejo, probable digerminoma o RAS4 y una tumoración vaginal a descartar un sarcoma botroide, por el cual este caso clínico fue llevado a una junta médica multidisciplinaria en el que se concluye que la paciente es tributaria, ¿no? de cirugía. Entonces, tenemos la macroscopía, ¿no? Nosotros recibimos esta pieza como un tumor anexial izquierdo que mide 8 por 6 por 5.5 centímetros. Vemos que la cápsula está totalmente íntegra, es lisa, de color pardo grisáceo, la trompa también intacta de 8 por 0.8 centímetros. Al corte, ¿no? La superficie tiene áreas sólidas, pero también, ¿no? Algunas áreas quísticas de aspecto gelatinoso, de color marrón violáceo. Entonces, hasta este punto, ¿no? Con la información clínica y macroscópica disponible, ¿cuáles podrían ser sus posibles diagnósticos? Si nos pudieran comentar en el chat. A ver, muy interesante, ¿no? Un caso probablemente ovárico y un caso vaginal, ¿no? Muy interesante, la verdad. No es común. Eso no es común. Ya. Bueno, entonces, continuando ya con las imágenes de microscopía, ¿no? Podemos observar que a este aumento o a menor aumento, ¿no? Algunas áreas quísticas, ¿no? Con presencia de hemorragia, vascularización prominente, lo que básicamente nos hace una correlación, ¿no? Con lo que hemos visto en la macroscopía. Ya este aumento podemos observar dos áreas, ¿no? Bien marcadas, una que es más basófila o azul, por así decirlo, y otra área un poco más clara con algunos nidos de células con citoplasma rosado, eosinófilo llamativas, ¿no? Entonces, volvemos al área que tiene aspecto más basófilo y está compuesto por células fusocelulares que representan el componente pobremente diferenciado y que en general representaba solo un 10 al 20% del total. En esta otra imagen observamos la cápsula, ¿no? Totalmente intacta y además de las células de Leydig, que son las que tienen el citoplasma rosado, eosinófilo granular, y algunas células de Sertoli que se caracterizan por ese citoplasma un poco más claro. A este aumento ya lo que predomina son las células de Sertoli. Como vemos, ¿no? Pueden estas formar como una especie de túbulos, ¿no? Que pueden estar, algunos están un poco más comprimidos, otros están formando trabéculas, ¿no? Y otra vez podemos ver el componente pobremente diferenciado, compuesto por células fusiformes en un patrón estoriforme. Esperaríamos encontrar un poco más de atipia, ¿no? Y más mitosis. Por otro lado, ya este aumento podemos ver la presencia de células de Leydig con un citoplasma rosado, eosinófilo, granular, ¿no? Llamativo, con los núcleos bastante redondos, regulares, ¿no? A este aumento observamos que existen dos grupos celulares, ¿no? Bien llamativos, estas áreas o como una especie de islas rosadas, ¿no? Que hacen un contraste con el fondo que son las células de Sertoli. Entonces se le realizaron estudios de inmunohistoquímica, ¿no? En este caso la inhibina, que es positivo, ¿no? Tanto en células de Leydig, que son las que están marcando de manera más intensa, y en el fondo, ¿no? También las células de Sertoli, son positivos citoplasmático granular. También se le hizo pruebas de calretinina, ¿no? Donde vemos que las células de Sertoli son las que marcan de manera tenue, sin embargo las células de Leydig tienen, una tinción más llamativa. La alfa-fetoproteína totalmente negativa y el diagnóstico final, ¿no? Es un tumor del estroma de los cordones sexuales del ovario, tumor de células de Sertoli y Leydig. El grado de diferenciación que se le consideró en este caso es moderado, no había elementos heterólogos, la cápsula tumoral estaba intacta, la superficie tumoral libre de neoplasia, no había invasión linfovascular y la trompa libre o intacta, ¿no? Entonces, bueno, entonces, en cuanto a la analítica de los marcadores tumorales posteriores a la cirugía, vemos que los niveles de alfa-fetoproteína estaban elevados, sin embargo, luego de esta comenzaron o tenían tendencia a la disminución. Por otro lado, el CA125 también, ¿no? Mostraba valores un poco elevados, pero tienden también a disminuir. Entonces, hasta ese punto ustedes se preguntarán, ¿qué es lo que sucedió con la masa que protruía por la vagina? Pues mencionan los clínicos que días previos, ¿no? A la cirugía de tumor ovárico,
ellos reportan que dicho tumor se necrosó totalmente debido a una torsión de su película. Entonces, lo que llega a nuestro servicio, ¿no?, es una tumoración negruzca de superficie externa bastante nodular, ¿no?, de 5 por 3 por 2 centímetros, y en los cortes seriados vemos que tenían una superficie sólida, hemorrágica, negruzca, ¿no? Y bueno, lo que ya observamos en la microscopía, vemos que no se distingue una estructura viable, ¿no? Todo es necrosis, hemorragia. Y bueno, la sospecha clínica, imagenológica y macroscópica nos llevaba hacia un rhabdomyosarcoma probablemente, ¿no? Sin embargo, no podemos confirmarlo. Entonces estaríamos probablemente ante un caso de un tumor de células de Sertoli-Leydig asociado a un rhabdomyosarcoma embrionario. Entonces, rápidamente veremos un poco de la definición, ¿no?, de los tumores de célula de Sertoli-Leydig, que, bueno, son tumores neoplasias que pertenecen al grupo de los tumores del estroma y los cordones sexuales, que van a tener proporciones variables, ¿no?, de célula de Sertoli y también de células de Leydig, ¿no? Generalmente se dice que son esporádicos, pero hay un grupo de pacientes que tienen o están asociados al síndrome de Dicer 1, ¿no? Y si son sindrómicos, generalmente son autosómicos dominantes y se asocian también a otras neoplasias, como por ejemplo, dentro de todas está el rhabdomyosarcoma embrionario de cuello uterino. En cuanto a la epidemiología, vemos una incidencia que es muy raro, se dice que va de menos del 0,1% de todos los tumores ováricos. La edad es un amplio rango de edad, de 1 a 84, el promedio es 25 años, nuestra paciente tiene 10 años, y las formas moderadamente y pobremente diferenciadas generalmente son las más frecuentes, ¿no? Y también el patrón retiforme o mutaciones germinales en el Dicer 1 generalmente se encuentran a edades más tempranas. El sitio principalmente es unilateral, a excepción de que esté relacionado con este síndrome. En cuanto a la presentación, principalmente tener en cuenta las manifestaciones androgénicas en un 50%, luego las manifestaciones estrogénicas que también pueden estar presentes, dolor abdominal, hinchazón, síntomas inespecíficos, y la alfa-fetoproteína puede verse elevada de manera ocasional. El tratamiento principalmente es la cirugía, pero si está poco diferenciado, estadios altos o es recurrente, se debe tratar con quimioterapia. La macroscopía clásica es que sea unilateral y la superficie de corte es sólido y amarillento. Pueden observarse también la presencia de quistes, pero es raro, ¿no?, que predomine, digamos, este aspecto quístico, ¿no? Y se suele asociar más que todo cuando tienen componentes heterólogos o rectiformes. El aspecto esponjoso también se puede encontrar, o polipoide, que se da más que todo en las variantes rectiformes, ¿no? Necrosis y hemorragia asociados sobre todo a los tumores poco diferenciados. Y el tamaño oscila entre 8 y 10 centímetros, como en nuestro caso. Bueno, esta es una imagen ya de macroscopía, ¿no?, que vemos un tumor de células de Sertoli-Leydig bien diferenciado, que se van a caracterizar porque son bien circunscritos, pero no están encapsulados y tienen una superficie de corte bastante homogénea, firme, de color canela, amarillento y lobulada, ¿no?, como vemos acá. También no olvidar esta otra forma que se nos puede presentar, ¿no?, un tumor con áreas sólidas, áreas císticas, hemorragia y necrosis. Y sobre todo se dice que están asociados, ¿no?, a neoplasias o tumores poco diferenciados o asociados a elementos mesenquimales heterólogos. Entonces, en cuanto a la microscopía, se dice que la dificultad del diagnóstico histológico va a aumentar con el grado del tumor. Si bien los componentes de Sertoli y Leydig se pueden identificar fácilmente en los tumores bien diferenciados, los tumores que están menos diferenciados van a carecer de esta formación tubular, ¿no?, de la célula de Sertoli y tienen muchos menos células de Leydig. Entonces, vamos a pasar rápidamente a estas imágenes. Acá podemos ver un tumor de célula de Sertoli-Leydig bien diferenciado, que se caracteriza por la presencia de las células de Sertoli formando estos túbulos huecos, ¿no?, en algunos casos, como vemos acá, pero en otros pueden estar un poco más comprimidos. Sin embargo, siempre están los grupos de células de Leydig, ¿no? Acá, obviamente, vamos a encontrar una falta de atipia o actividad mitótica, ¿no? El moderadamente diferenciado se van a caracterizar porque las células de Sertoli, ¿no?, van a estar formando esos cordones o trabéculas y yacen sobre un estroma más hialino, ¿no? Por otro lado, podemos también tener áreas hipocelulares con áreas hipercelulares compuestas por estas células de Sertoli, ¿no?, en trabéculas o cordones, pero siempre vamos a tener la presencia, ¿no?, de estas células de Leydig que vemos acá en este punto. Por acá también podemos ver algunos.
Entonces también está el pobremente diferenciado, que se caracteriza por un patrón de células fusiformes, ¿no? Que podría, digamos, simular tumores indiferenciados o sarcomas, por lo que es importante y tener en cuenta que se debe hacer una muestra completa de los tumores para identificar áreas que estén más diferenciadas. En este caso, ¿no? Generalmente hay mayor atipia y se puede observar muchas mitosis, ¿no? También nos podemos ayudar de la inmunistoquímica como la inhibina, que ya la hemos visto, y el SF1, que tiene una tensión nuclear, y vemos que es más intensa en el componente de Sertoli. Sin embargo, el componente de Leydig es más tenue, ¿no? Acá, como a manera de resumen, ¿no? Vemos que en la célula de Sertoli y Leydig nos podemos ayudar con la inmunistoquímica, con la inhibina, calretinina y el SF1. Solo células de Sertoli nos podemos ayudar de WT1 o FOXL2 y el melaná para las células de Leydig. Bueno, y finalmente, ¿no? En cuanto a las pruebas ya genéticas, tener en cuenta que las mutaciones DICER1 se observan con mayor frecuencia en pacientes, digamos, más jóvenes y tienen esas manifestaciones androgénicas, como en el caso de la paciente, ¿no? Tienen tumores, en algunos casos se menciona que podrían tener componentes retiformes o heterólogos y se ven ausentes en los tumores bien diferenciados. Sin embargo, en las mutaciones FOXL2 es más frecuente que presenten manifestaciones estrogénicas en mujeres mayores y no tienen componentes retiformes ni heterólogos y, bueno, tampoco se ven en los bien diferenciados. Finalmente, cuando no tienen ni mutación de ninguno de los dos, se ve que se da en edades intermedias, ¿no? Y incluyen a todos los tumores bien diferenciados, ¿no? Bueno, eso es todo. Gracias. Muchas gracias, felicitaciones, muy bonito el caso. ¿Algún comentario? No sé si el doctor Ramos desea hacer un comentario. Me gustaría hacer uno al final, ¿no? Después del doctor Ramos, no sé si desea hacer un comentario, el doctor Ramitos. Gracias, doctora. Buenas noches a todos, doctor Chan, qué gusto saludarlo. Y bueno, sí, nos pareció interesante el caso para presentar porque, como dijo la doctora Melissa, nuestro acercamiento a este caso fue a través inicialmente de una congelación, la que daba muy pocos datos, ¿no? Nos decían que era una niña con un tumor ovárico, un alfa-fetoproteína. Con esos datos, y si yo veo una macroscopía como la que nos mostró la doctora en la foto, un tumor hemorrágico, mi primera opción es pensar en un tumor sacovitelino, ¿no? Entonces dije, con esos datos, sin duda, y yo estaba apuntado ya, y me equivoqué, porque así la respondí a la congelación. La respondí como tumor de células germinales, primera posibilidad tumor de sacovitelino. Pero, como ustedes vieron, en realidad la paciente tenía un estudio clínico, un estudio multidisciplinario ya previo que no figuraba en la hoja que recibimos en la congelación. De hecho, cuando uno puede leer o acercar o tener conocimiento de toda esa punta médica, todos los datos clínicos, yo creo que se hubiera hecho fácil dar al diagnóstico de un tumor de célula de Sertoli Leydig o podemos pensar en un tumor del estroma y los cordones sexuales, porque justo son este grupo de tumores del ovario los que más frecuentemente se asocian con androgenismo, ¿no? Que eran los síntomas, androgenismo y pubertad precoz, que eran los que tenían esta pacientita. Básicamente ese comentario, y nos parece muy interesante porque en este caso la clínica es muy florida, concuerda con lo que uno puede leer en el libro sobre este tipo de tumores. Y por otro lado, en el caso de esta paciente, ustedes han visto una foto clínica del tumor que pasa por la vagina, que es multinodular, que tiene, bueno, no es clásicamente este tipo de tumor como en racimo de uvas, pero sí tiene ciertos nódulos, algunos míos transparentes. Uno puede ver en esa foto y hace pensar que efectivamente era un sarcoma botrioides, un rhabdomyosarcoma botrioides, probablemente de la vagina. Lamentablemente, antes de la cirugía, esperando la cirugía, se eclosó y no pudimos comprobarlo, pero por estudio imagenológico, por estudio macroscópico o clínico, aparentemente eso era, ¿no? Un tumor del ovario y además un sarcoma, un rhabdomyosarcoma vaginal. Me gustaría hacer un comentario del caso. La verdad que es un caso súper raro, ¿no? Yo hice
patología ginecológica de Revalidati 13 años, de 2009 a 2021, y este Sertoli Leydig de diferenciación intermedia lo veía uno o menos al año. Ahí el doctor Ramos no me va a dejar mentir, ¿no? Es muy raro. Y aún más raro es que coexista con lo que parece ser, ¿no?, a todas luces un rhabdomyosarcoma embrionario, ¿no? Eso es un poco más frecuente. Pero que coexistan, definitivamente el paciente tiene que tener una mutación DICER1, ¿no? Definitivamente, ¿no? En la foto de la doctora, la parte de necrótica, torcida, se alcanzan a ver, ¿no?, creo yo, unas rhabdomioblastos, ¿no? En la foto de la izquierda, abajo, ¿no? En la foto del... ahí lo va a poner, lo está poniendo, va a llegar rápido. Yo pensé que le había metido tinta, ya, estaba renegando, ya. ¿Cómo le van a malograr con tinta negra? Decía yo, pero no, era torsión por lo que parece. En esa foto que acaba de sacar, no, la anterior, la que sacó, la que estaba previo al diagnóstico, ¿no? Ahí se ven, bueno, creo yo veo rhabdomioblastos. Entonces, me parece que esta paciente debe tener una mutación DICER1. Para el Perú, esa mutación es muy conocida, pero más que en gineco, es en sistema nervioso central, ¿no? El Perú es el país que más sarcomas cerebrales DICER1 mutado tiene en el mundo, ¿no? La serie de Dr. Casavilca del año 2022 que se presentó en USCAP y después hecho artículo, tiene 70 casos, ¿no? Que era la serie más grande, que hasta el momento la serie más grande del mundo, ¿no? El Dr. Casavilca, bueno, lo conocemos todos, tiene muchos contactos, muchos conocidos, ¿no? Trabajaba con la doctora Rosalie Coronado, que es oncóloga del INEM, y accedieron a mandar todos esos tacos, esos materiales, para hacer estudio genético y para confirmar la mutación de DICER1. Entonces, en la Revalidati también vemos bastante de esos sarcomas pediátricos, ¿no? Porque en el Revalidati y en el Hospital del Niño de San Borja son los únicos hospitales donde existe el felo de neurocirugía pediátrica. Por eso que en realidad más se operan en el Revalidati y en el Niño de San Borja que en el mismísimo INEM, ¿no? Probablemente la mayor cantidad de sarcomas cerebrales que ve el doctor Casavilca, ¿no?, es referencial, es de productos de revisiones de láminas, lo cual obviamente tiene un mérito, ¿no? Porque el doctor lo ha trabajado, lo ha juntado, ¿no?, lo ha publicado, ¿no? Y bueno, eso es un aporte peruano, ¿no?, a la literatura mundial, ¿no? Los neurocirujanos que operan esto, ¿no?, el doctor Custodio, especialmente en el Revalidati, él cuando viaja al extranjero nos comenta que a este tumor, el sarcoma cerebral DICER1 mutado, le dicen el tumor peruano, ¿no? Y yo creo que todos nosotros, si no lo hemos visto, por lo menos lo hemos escuchado, ¿no? De todo, vemos varios al año, ¿no? Y cada vez es peor. Especialmente me comentan los neurocirujanos pediatras, bueno, que algunos de juegos pelota, explotó aún más después la pandemia. Entonces no se sabe por qué en el Perú, por qué hay tanto de ese sarcoma DICER1, ¿no?, que tiene que ver con este caso definitivamente, ¿no?, con este Sertoli Leydig asociado a rhabdomyosarcoma embrionario. Generalmente no es tanto vaginal, es cervical, del cuello, de uno de los labios cuelga, pero como llena toda la vagina y sale por la vulva, pareciera que es vaginal. No lo es tanto, generalmente es cervical, ¿no? Y lo que ha pasado es que se ha autoamputado, ¿no? Es lo que ha pasado, ¿no? Y se ve, ¿no? Pero sí, yo creo que es un caso muy raro, la verdad. Excelente. Una pregunta, ¿y cuál sería el pronóstico en este caso? ¿El comportamiento se espera recidiva? Se han tenido muertes. Yo más he visto rhabdomyosarcomas embrionarios y se ve de todo. Se ve a algunos pacientes que se les va bien, porque como suele ser pediculado, ¿no? Es un pedículo. Yo tuve ocasión de ver algunos úteros, algunas histerectomías con todo el tumor, ¿no? El tumor es pediculado, ¿no? Un pedículo estrecho y toda la masa llena la vagina y sale por la vulva. Entonces, algunos pacientes inclusive se manejaban con quimio, radio localizada, algunos como conitos, como unas cuñitas que con todo el tumor salen, y también he tenido la ocasión de ver histerectomías, ¿no? Y también he escuchado de algunas muertes, ¿no? O sea, es un sarcoma, ¿no? Es un sarcoma pediátrico, ¿no? Si bien no es como un sarcoma, como un rhabdomyosarcoma alveolar, ¿no?, que es otra cosa más agresiva, pero un embrionario también es de cuidado, ¿no? Y más cuando hace aneplasia. Hay un fenómeno que se llama aneplasia, ¿no?, el rhabdomyosarcoma embrionario. El Sertoli Leydig es más raro aún, es un tumor estromal, no está muy bien definido,
¿no? Acá el problema mayor creo lo va a ocasionar el rabdomioso ganglionario. Muy bien, muchas gracias. Felicitaciones a todo el equipo del Hospital Rebagliati, doctor Latorre, colegas patólogos, asistentes, residentes. Han hecho una excelente presentación. Realmente creo que hemos aprendido mucho todos. Ahora tenemos, Vicky, ¿estás ahí? Nuestra asistente. Buenas noches, doctor. Vicky, entonces en este momento te pedimos por favor que compartas a través del chat el link para la hoja de evaluación, ¿sí? Y tenemos 5 minutos que yo voy a cronometrar esta vez, ya está el link. Entonces, sí, ya está en el chat, por favor. En el momento de inicio ya está corriendo el tiempo. Para mi bequita.
Muy bien, entonces hemos terminado. Vicky, por favor, cerramos la recepción de las respuestas. Te damos el tiempo necesario para hacer la calificación y nos indiques quién es el ganador de esta trivia, mientras tenemos un pequeño espacio de diálogo, de intercambio de información. Yo quería hacerles saber de que hay este congreso que se está organizando en Valle Sagrado. Tiene algunas características peculiares, ¿no? La primera es que la sede es Centro de Convenciones Vidahuasi. Vidahuasi, no sé si han escuchado ustedes, es un proyecto muy grande que incluye un hospital pediátrico de cáncer. Es una pequeña ciudad donde hay también un centro de convenciones donde el año pasado tuvo lugar la APEC. O sea, eso nos dice de su capacidad para poder recibir gran cantidad de participantes, ¿no? Los que conocen Cusco saben que Valle Sagrado está a unos 1000 metros más abajo, ¿no?, de la ciudad del Cusco, y por lo tanto el efecto, digamos, del soroche es mucho menos, ¿no? Es un clima diferente. Todos dirán, pero enero llueve en Cusco. Sí, llueve en Cusco, pero en Valle Sagrado es un microclima mucho mejor, ¿no? Mucho más adecuado. Y por lo tanto tenemos esas ventajas, esas facilidades, ¿no? Estamos coordinando con hoteles de la zona para que ofrezcan tarifas promocionales y también ver un sistema de transporte dentro de un circuito que abarque los hoteles cercanos para quienes se inscriban en el congreso. De tal modo que, digamos, lo que esta asociación o ONG cobra por la organización o por usar las instalaciones, va a ser parte de una obra benéfica, ¿no? Y desde ese punto de vista es la idea de la asociación, poder contribuir a este desarrollo que tiene que ver con cáncer pediátrico, ¿no? Hace poco en el mismo lugar ha habido también un congreso de reumatólogos. Entonces ya está habiendo un poco más de flujo, ¿no?, de movimiento en la zona. Y también es importante que se sepa, ¿no?, que por ser Cusco y ser Valle Sagrado, los expositores internacionales nos están lloviendo. Realmente es un poco, va a ser muy, muy buen cartel, va a ser una oportunidad de que el Congreso, debido al cartel, ¿no?, de expositores, nosotros podamos también promoverlo a nivel latinoamericano, ¿no?, y tener un impacto mayor. ¿Nos avisas, Vicky, por favor, en qué momento ya estamos con los resultados? Doctor, buenas noches. Ya tengo los resultados. Okay. Bien, entonces vamos a anunciar a nuestro ganador de la trivia de hoy. A ver, Vicky, por favor, nos dices ganador o ganadora, ¿no? Sí, en esta oportunidad, doctor, lo realizó en 1 minuto 30 segundos la doctora Sarilla Estela Palma Soto. Ella es la ganadora en esta oportunidad. Doctora Palma, ¿está presente? Sí. ¿Puede hablar? ¿Está con audio? Para que se nos diga de qué sede es, cómo lo ubicamos, cómo hacemos el contacto para cumplir con nuestro compromiso de la media beca para el Congreso. ¿Sí? O si no, por favor, por el interno con Vicky. Ella es del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, doctor. Muy bien. Necesitamos, por favor, que se ponga en contacto, sea con nuestra secretaria, la señorita Vicky, o con la presidenta de la Asociación Peruana de Patólogos, la doctora María Esther Sanz. Muchas gracias, doctor Latorre. Excelente nuevamente. Unas palabras finales de su parte. Encantado, ¿no?, de participar, ¿no?, que participen los residentes. La verdad que yo está un poco muy de acuerdo con que sean los residentes que presenten los casos, pero la verdad que
me he equivocado, ¿no? Lo han hecho muy bien, ¿no? Excelente, ¿no? Estoy muy orgulloso de ellos, ¿no? Y el hecho de que todas hayan sido mujeres no quiere decir que haya un matriarcado, ¿no? Es que las 4 son las R3, ¿no? Justamente, ¿no? Por eso ha sido así. Entonces, sí, muy agradecido, doctor. Muchas gracias por el apoyo y para cualquier cosa estamos en contacto. Cualquier cosa que usted desee, hacernos participar y colaborar, ¿no? Encantado. Muy bien. Felicitaciones y damos por finalizada la reunión. Gracias a todos. Buenas noches. Gracias.